Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy en la unidad de la diversidad que somos siendo para la universalidad del ser que trasciende. En gracia de Dios, hoy 4 de junio del año 2023, congregados en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la conmemoración de la Santísima Trinidad, conforme se venía anunciando por estos días, la Santa Iglesia Católica con resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Santísima siempre Virgen. El credo todos los días nos lleva a conectar la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Y es una gracia de Dios que nos conceda esta oportunidad hoy día, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hacer una reflexión en torno a la meditación de la palabra de Dios hoy, que se centra esencialmente en el Antiguo Testamento, en el Éxodo con Moisés, la ley mosaica, la ley antigua, no porque haya perdido vigencia, sino porque es el inicio de la historia de la salvación, preconfigurando en toda esa forma de abstracción, de intuición, de percepción humana, de ir ordenando de forma natural, con esa perspectiva natural, para llegar a un orden sobrenatural, pero leído desde la divinidad, cuando Elohim, el yo soy, el yo seré, Yahvé, le hablaba a Moisés y escribía en las tablas de la ley los mandatos, órdenes, en tanto es el orden del bien vivir, de la bienaventuranza, para procurar esas buenas relaciones entre la humanidad y la divinidad, esas buenas relaciones en toda la humanidad, más allá de la comunidad y de la unidad en la familia íntima del hogar, que es desde lo macro hasta lo micro, como se ha dicho en el cartesianismo, pero que busca es saber qué es trascender, no quedarse en el ritual, en el día a día, en el solo cumplir los mandamientos, manda y miento, como ha dicho Carlos Enrique Yepes en tanto momento, el presbítero de Amén Comunicaciones, porque es una forma fariseica de estilos de vida, en el mal fariseo, que no es coherente en ese sentir, pensar y actuar. Pero la invitación hoy es la coherencia, que es ser llamados a crear con el Padre Creador, a transformar con su Hijo Jesucristo, Salvador, y aportar en la santificación, ser santos, ser perfectos, ser justos, como Dios es santo, como Dios es perfecto, como Dios es justo. Y ese es el círculo del amor, el Padre el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. Y eso es lo que nos convoca desde esa evangelización con la Fundación Amayá, el amor, que es el estilo de vida, el estado de plenitud del alma, es el estado de gracia santificante, en meditación, oración, ayuno y acción, la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión de los pecados, para seguir avanzando en vida eterna, al reino de los cielos, y ese dejar un testimonio para futuras generaciones, desde estas mismas generaciones, irlo dejando en la historia de vida que se va trasegando, con quienes están apenas llegando al vientre de sus madres,
quienes están ya en gestación y van al alumbramiento, a dar a luz, a ser sal de la tierra y todo el proceso de vida hasta estar mayor, no caer en esas penumbras, en esas tinieblas, en esas muertes, que es situarse cuál sería la conciencia que se habría de tener ya adulto si no se ha entrenado en la memoria, esos imaginarios, esas visiones, esa ensoñación para llegar allí en estado de plenitud, feliz, en paz, libre. No vivir como se vivió la vida, esclavizado por el tirano, los tiranosaurios de este mundo, poder, tener y placer, de lo político, de lo económico y lo social, de la estructura, de lo superficial, de lo anodino, de lo estéril. Eso sí sería un desperdicio de vida. Se ha criticado mucho a nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, que pasa en el amor por el aroma de esa Roma que es el tirano, o nos saca de Roma a partir del aroma a vivir en plenitud del amor. Y pasamos toda la vida buscando ello y nunca se va a encontrar en el afuera, nunca se va a encontrar en el otro ni en lo otro, porque ese amor está en lo íntimo del corazón, donde inhabita la Santísima Trinidad, pero hay que activarlo, hay que rememorizar, formatear, como se dice ahí, muy técnico, el disco duro. Y se decía en la meditación de Amaya, es 3 por 1, pero es porque es la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son 3 familias, la familia sagrada, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, la madre de Jesús y José su padre putativo, esposo castísimo de María, y es la familia del discípulo amado, tú ser amado, equivalente a Juan en cruz, allá con María Santísima y Jesús, traspasados por un mismo lanza en el corazón. Eso es lo que hay que triangular siempre, tríadas. Eso del vivir de espaldas a Dios, contra Dios o proclamarse Dios, eso es del demonio. Eso es del enemigo, el adversario, el opositor, del patán. No le crean nada, que ese no crea nada. No santifica nada, antes pervierte. Y no transforma, antes destruye. La unidad en la diversidad para la universalidad del ser es en virtud de tomar conciencia de la Santísima Trinidad, vincularla en todos los procesos de vida, natural, social, cultural, toda esa transformación que se va haciendo en el afuera. Primero es dejar inhabitar la Santísima Trinidad para que haga la transformación en el adentro, y Cristo triangula adentro, afuera y entre uno y otro. Siempre va a estar triangulando ahí en el amor. Y la expresión de ellos son frutos del Espíritu Santo, una vida santa, santificación de los procesos de vida, santificación de la gerencia, por tanto de la planeación, la ejecución de obras que llaman, proyectos, acciones y dígase programas y planes mirando hacia más arriba. Se queda ahí, por más alto que lo ponga una meta, un horizonte, en lo material, en lo positivo, en lo finito, se queda inútil, estéril, inocuo, porque todos nos morimos, seres amados. Somos seres en deterioro, en corrupción natural, pero no dejamos que la corrupción artificial del mundo, de esas falsas lógicas, esos falsos dogmas, esas falsas teorías que se van construyendo para soportar un apego que causa desasosiego por el ego, que ahí es donde inicia, creernos los dioses, los dueños del mundo, los invencibles, no. Le hacemos un daño enorme a las actuales, a las futuras generaciones y a las que habrían de ser deseables en el sentido de Dios, un deseo santo, el deseo santo de Dios que siempre lo es, dar gloria a Dios, como decía el padre Hartley Christopher,
no es porque necesite nuestra gloria. José Ignacio Munilla también lo decía en la diócesis de San Sebastián. Hartley es de Sudáfrica, un misionero de la orden que está allí con Madre Teresa de Calcuta y esa generación. Y también lo decía Santiago Martín y Javier Martín en el Magnificat, en la orden de los franciscanos de María, tanto en la homilía como en la Eucaristía, que es a ese llamado de ver en la verdad, que es Jesús, en esa revelación, en esa manifestación, toda la forma, más que una teoría, más que un dogma, y la moral de una vida social es comprender en el corazón que ese misterio nos invita a una capacidad de asombro, a una capacidad de ensoñación, a una capacidad de plenitud, en felicidad, libertad y paz. También lo decía Berardo Cázares de Austin en Estados Unidos. Es que en todas las partes del planeta hay voces que buscan por lo mismo. Y está la historia, nos llevan claro que al medioevo, pero hay que hacer una revolución, hay que resituarnos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y nos han descodificado la historia real, porque no se ha leído desde la realidad de Dios, se ha leído desde intereses que lo religioso se convirtió en lo político, que lo político se convirtió en lo económico, y toda esa distorsión, toda esa dispersión, y lo que decía Jesús Higueras también de España, un presbítero: mentira, maldad y muerte, basado en el miedo. No fue la iglesia, no es el cristianismo, antes al contrario. Gracias a la iglesia y sobre todo cristiana, las diferentes carismas, que son dones, gracias y talentos replegados en las diferentes órdenes, franciscanos, benedictinos, agustinos recolectos, dominicos, hasta carmelitas descalzos, entre otros, llevan esa que se articulen, como dice San Pablo. También iba a decir Juan Pablo II, sí, en la unión de la familia, en la unión de los órganos todos completos de la iglesia, en ese ecumenismo. Se meditaba también de Juan XXIII, Pablo VI y Papa Francisco, que venían hablando de ese Concilio Vaticano II, que toma plenitud ahora porque es buscar ello, pero no el sínodo de las sinodalidades para buscar acuerdos de mínimos políticos o mínimos económicos, mínimos sociales, en ese buenismo del globalismo y en ese esnovismo, que todo es lo mismo, un estupidismo amorosamente, pero no se trasciende. ¿Por qué? Porque no hacemos el debido proceso de meditación, oración, ayuno y acción, de una vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, y de una vida en caridad, dignidad y sacrificio, que es misericordia, que es además el amor en plenitud, y justicia pero divina, es santificación. A eso hemos sido convocados al universo, a ser santos, no otra cosa. Dios mediante, en el transcurso del día, haremos la profundización de esta reflexión. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si. Una mañana fría, con bastante neblina, fresca, pero en el día soleado. Han estado ya entrando tiempos secos, estado del tiempo, que favorece para muchas actividades, el encuentro, las formas de relacionamiento distintas, diversas, negentrópicas, que es ese desorden ordenado entre la raza humana, entre razas no humanas, entre especies otras, que esos son los estratagemas, las distopías y las amenazas que tiene el planeta realmente, ese egocentrismo, el yo, el ecocentrismo, centrarnos en la tierra, y en ese tecnocentrismo, quererlo ver en la tecnología, seres amados, todo eso es finito. El ego humano termina, como termina el eco,
que es la Tierra, como termina la tecnología. El único que no termina es Dios, que ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. 3 por 1 o uno y trino. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.